Hola, buenos días. Yo creo que, es- yo creo y espero que estén bien todos. Vamos a tener que empezar ya con el tercer parcial. Hay que recordar que ya para el tercer parcial, según su cronograma, tenemos que tener muy en cuenta que vamos a hacer muchas cosas prácticas. ¿Ok? Esta clase, vamos a estarla grabando una vez, cuando menos una vez por semana durante las 4 semanas siguientes. Eh, Vamos a tener que poner ejercicios para que ustedes puedan tener una idea más clara de lo que se hace dentro de la revisión fiscal. ¿Ok? Dentro de la revisión fiscal, si recuerdan, tenemos 5 etapas importantes. Dentro de ellas está el inicio de la revisión de ingresos y de actos o actividades. Eso lo pusimos en pizarrón antes de entrar en esta fase. También tenemos ingresos, ahí mismo en ingresos vamos a tener que dar pruebas específicas a valor de actos o actividades. Y también tendríamos que estar manejando en el tercer nivel, vamos a hablar del tercer paquete, vamos a tener que hacer pruebas específicas a lo que es deducciones, entendiendo deducciones por costo, gastos, IVA acreditable. También vamos a tener que entrar a verificar que van muy enlazados con el IVA acreditable con los gastos. Y después, posteriormente, vamos a tener que hacer pruebas específicas a algunas de las situaciones que tengan las empresas, como lo que es estímulos que se hayan apegado a cualquier norma que les da oportunidad a hacer una deducción, como en el caso del 2017, del 2017, sí, que nos daba chance de entrar a lo que es la deducción por inversión acelerada. ¿Ok? Entonces, pero vamos a tener que entrar a estudiar lo que son los estímulos fiscales. Entonces, pero bueno, todos estos temas, ya por último, el último tema que vamos a tener que hacer es la determinación de lo que es las conclusiones de la revisión. De ahí de las conclusiones tendríamos que decidir si el dictamen sale sin observaciones, con observaciones pero sin efectos fiscales, como lo dijimos en la presentación del dictamen. Son 5 formas de la opinión. Podemos tener una opinión limpia, una opinión con salvedades, con efectos fiscales, una opinión con salvedades sin efectos fiscales, una opinión negativa y una abstención de opinión. Son 5 formas en las cuales vamos a emitir una opinión. Entonces, para llegar a ese último paso, sí necesitamos forzosamente que hacer pruebas específicas. Para que nosotros podamos emitir un dictamen, tenemos que hacer pruebas específicas dirigidas hacia lo que es la revisión de el cumplimiento de disposiciones fiscales. ¿Okay? Entonces, en este primer preámbulo vamos a empezar a hacer pruebas específicas respecto a ingresos, respecto a IVA trasladado. Entonces, esas dos vertientes que vamos a estar manejando, ingresos e IVA acreditable, tendríamos que retomar parte de las disposiciones que hemos estado manejando dentro de los semestres pasados, como lo que es ingresos acumulables para personas morales, y si tenemos una persona física con actividades empresariales que pudiera ser también sujeta a dictamen, también tendríamos que estar verificando cuáles son las situaciones que nos van a manejar para nosotros poder decir si está declarando todos los ingresos que tiene este contribuyente. ¿Ok? Entonces,
Esas pruebas específicas van a ir dirigidas hacia lo que es ingresos acumulables y lo que son valor de actos o actividades que vamos a estar manejando dentro de lo que es la revisión en el rubro de ingresos. ¿Okay? Para estos efectos sí les voy a pedir que recuerden los artículos que establecen los ingresos acumulables. En este caso, para personas morales tenemos 16, 17, 18 y hasta por ahí hasta el 22. Entonces, sí necesitamos volver a retomar algunos puntos importantes. Y les recuerdo, la plática anterior comentamos que lo principal para poder establecer o planear la revisión fiscal, sí necesitamos tener en cuenta que encontramos dentro del inicio. Por ejemplo, ya habíamos comentado, si nosotros al momento de llegar a la empresa y vemos que el contribuyente está despachando mercancía en las áreas de despacho y entrega de mercancías, pues tendríamos que estar verificando qué documentación comprobatoria están elaborando para poder determinar si el ingreso ya es acumulable o no es acumulable. Por ejemplo, si el ingreso, si suben el camión y le meten toda la información, todos los elementos que estamos vendiendo, los suben al camión, hacen una revisión y sale el camión para entregar esa mercancía, ¿qué nos dice el 17 respecto a esa situación? ¿Cuándo se debe de acumular el ingreso? ¿O cuándo debería de haberse acumulado el ingreso? ¿Cuando se emite la revisión? ¿Cuando se envía la mercancía? ¿O cuando se factura? En muchos de los casos, muchos contribuyentes envían la mercancía, más sin embargo, no emiten una factura. No se emite un CFDI. Ese CFDI que no se emitió, nosotros no podemos nada más sustentarnos en documentación comprobatoria. Por eso insisto mucho, si nosotros llegamos a la empresa y la empresa está enviando mercancías o tenemos evidencia de que las mercancías se están enviando vía transporte, ya sea nuestro o a través de una prestación de servicio que nos haga algún cliente específico, algún proveedor específico de servicios, en ese caso, o en muchas ocasiones se vende la mercancía libre a bordo, que quiere decir que yo te vendo aquí y tú vienes y la recoges. En ese momento ya se cristalizó la venta porque ya el contribuyente llegó, recogió. Si nosotros le enviamos, también ya se cristalizó el envío de la mercancía, ya está vendida, ya tenemos un precio, ya tenemos una fecha de entrega, ya tenemos, etcétera. Ya están concretados todos los elementos para poder destinar que esa mercancía ya se fue. Que imagínense, por ahí diría por el otro, si nosotros no entregamos mercancía, más sin embargo, prestamos un servicio. ¿Ustedes creen que la prestación de un servicio, cuándo se presta? Ahorita, si yo ahorita estoy haciendo la prestación de un servicio, hoy se debe de estar facturando, hoy. Porque imagínense, en una mercancía que se va, puede estar sujeta a que no la regresen y hagamos una nota de crédito por una devolución. Vamos a suponer que la mercancía salió mala, se fue. Pero ¿qué pasa en la prestación de un servicio? ¿No lo pueden devolver? Salvo que la prestación del servicio esté, pero sí, pésimamente hecho, pero de entrada el servicio ya se prestó. Entonces, ahí es más difícil que podamos tener en cuenta que ese servicio que se está prestando ya se debe de facturar. Entonces, insisto, ahí lo interesante es que veamos cómo está su control interno para saber cómo se manejan su control de ingresos. ¿Qué tanto podemos incidir en el control de los ingresos? Para poder decir, ok,
Sale la mercancía y en ese momento se factura. Bueno, adelante, está bien los ingresos, esa prueba específica está bien. Pero si vemos que sale la mercancía y nada más se acompaña al transporte, se acompaña una nota de cargo o una remisión y hasta que el cliente paga, hasta en ese momento se hace la factura. Entonces, si es una persona moral, tendría que estarlo acumulando de acuerdo al 17. Pero insisto, tendríamos que estar haciendo pruebas específicas a los ingresos y voy a estarles mandando ejercicios para poderlo resolver. Por ejemplo, ¿en qué momento se va a acumular el ingreso cuando se envía la mercancía? Así como lo estamos viendo ahorita. Se está enviando la mercancía, ya está enviada. En ese momento, esa mercancía ya se vendió. Y para efectos de una persona moral, en ese momento ya es un ingreso acumulable. Ojo con esto, porque ya es un ingreso acumulable. También vamos a tener que hacer pruebas específicas de algunos de los momentos que establece el mismo 17. Porque el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de cuándo se considera ingreso. En el 17 se establece cuándo se debe de tener como ingreso ya acumulable. Y por ahí en el artículo 18 vamos a estar haciendo pruebas específicas porque sí es importante entender cuál sería la idea de cómo se tiene que revisar. Hay que recordar que en la mayoría de los casos se tienen que estar revisando los papeles de trabajo que se elaboraron. Acuérdense que si nosotros nos regresamos poquito a lo que establece el Código Fiscal en su artículo 28, dentro de los papeles de trabajo que nos tienen que proporcionar las empresas, tenemos papeles de trabajo, tenemos declaraciones, tenemos todo lo que es contabilidad, pólizas de cheque, todo lo que haga el contribuyente dentro de su contabilidad es parte importante de lo que se tiene que revisar. Nosotros llegamos y revisamos pólizas y verificamos que existen algunos cheques que están emitidos para el pago de una mercancía, mas sin embargo esa mercancía ni ha llegado. ¿Cómo se deben de registrar eso? Pues deben de estar registrando como anticipos a proveedores. Pero bueno, yo creo que eso ya va a ser parte de los procedimientos que vamos a estar utilizando dentro de lo que es deducciones. Ahorita tenemos que estarnos ubicando en puros ingresos. Insisto, tenemos que volver a retomar artículo 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y tendríamos que estar viendo dentro de lo que es personas físicas los artículos específicos de lo que es ingresos, ¿ok? En ingresos vamos a tener que estar verificando si el ingreso se acumula, se registra y se declara, porque una cosa es que lo tengamos registrado de una forma, hagamos papeles de trabajo y lo declaremos de otra, y eso es lo que tendríamos que estar verificando dentro de la revisión fiscal. Nosotros tendríamos que estar haciendo dentro de la revisión fiscal un análisis específico del control interno, cómo estás haciendo las cosas y cómo debían de haber sido. Si las cosas están registradas, imagínense el ejemplo que estamos poniendo. Ahorita se envió la mercancía. ¿Cómo debemos de hacer el asiento? ¿Cómo debió de haberse permeado un asiento hacia lo que es el registro de esta enajenación? Estamos hablando de que estamos enajenando artículos. Y en este momento vamos a registrar la enajenación. ¿Cómo la debió de haber registrado la empresa? Debió de haber registrado el abono al ingreso, el IVA que estaba pendiente de cobrar con cargo al cliente,
Pero como estamos hablando de que debemos de llevar un sistema perpetuos, tendríamos que estar descargando del almacén de producto terminado la mercancía que está saliendo del almacén y estarle cargando al costo de lo vendido. Todo esto nos va a ubicar en que tenemos que tener mucho cuidado al momento de estar registrando las mercancías, al momento de estar registrando los ingresos, porque si nosotros estamos registrando los ingresos, imagínense cómo se deben de registrar. Imagínense si no lo facturamos o si estamos esperando que salga una factura para registrar el ingreso, pues nunca la vamos a registrar. Si estamos esperando que llegue una factura, y eso nos pasa mucho cuando estamos de contadores externos. Si estamos de contadores externos, nomás agarramos todos los comprobantes fiscales digitales y con esos comprobantes digitales registramos la enajenación. Registramos la enajenación y damos de baja del almacén. Pero se supone que ellos deben de estar dando de baja del almacén. Acuérdense que una persona moral, de acuerdo al 76, tiene que estar dando los movimientos a lo que es la cuenta de inventarios. O sea, hay que recordar que las empresas tienen que tener controlados sus inventarios, ¿ok? Entonces, si tienen controlados sus inventarios, quiere decir que cada vez que compran y venden, se están afectando a los inventarios. Cada vez que venden, tienen que dar de baja del almacén el producto, porque imagínense, yo creo que aquí tendríamos que retomar algunos puntos importantes. Les encargo que lean la NIF 4 para que puedan recordar cuántos tipos de inventarios tiene que tener una empresa, una sociedad, una persona física. ¿Cuántos tipos de inventarios tiene que tener si se dedica a una actividad empresarial? ¿Qué pasa con la actividad empresarial? Una actividad empresarial, ¿cuáles son las actividades empresariales que tenemos que tener reconocidas? ¿Qué nos dice el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación? Las actividades empresariales, las principales son 3: enajenación, o sea, comercialización, industrialización y lo que son los agapes. Esas tres actividades, las más importantes, tendrían que estar manejadas con sus requisitos, ¿ok? Si nosotros vamos a hacer compras y ventas, se supone que debemos de llevar un almacén de mercancías que estamos comprando y vendiendo. Si vamos a hacer una comercializadora, vamos a estar revisando una comercializadora, pues vamos a tener que tener nada más entradas y salidas al almacén. Si vamos a revisar una industrializadora, ahí cambia la idea. ¿Por qué? Porque una industrializadora va a tener materia prima, va a tener producción en proceso, va a tener producto terminado, va a tener almacén de herrajes, de herramientas y va a tener un almacén de consumibles. O sea, todos esos almacenes que debe tener cuando nosotros estamos vendiendo, cuando nosotros estamos sacando las mercancías de cualquiera de los almacenes, porque podemos estar vendiendo materia prima, podemos estar vendiendo producción en proceso o podemos estar vendiendo ya el producto terminado, que es lo más común. Si nosotros estamos vendiendo producto terminado, pues tenemos que tener el control de los inventarios. Hay que recordar que por ahí en el artículo 76 se establece que tenemos que tener control de inventarios. Entonces, ese control de inventarios que debemos de tener, debemos de estar manejando cuánto entra, cuánto sale. Si nosotros compramos materia prima, si nosotros esa materia prima la mandamos a producción en proceso, si esa producción en proceso ya se terminó y se mandó al almacén de producción terminada, todos esos procesos tenemos que tenerlos registrados, tenemos que llevar un control interno y todo eso es lo que tenemos que estar revisando nosotros. Si existen
salidas del almacén. ¿Qué quiere decir? Que esas salidas del almacén, en principio, un principio fundamental es que son enajenaciones. Claro está que también pueden salir mercancías, pero imagínense, si tenemos los tres almacenes, materia prima, producción en proceso y producto terminado, yo les preguntaría, ¿el producto terminado puede regresarse al proveedor? Si estamos comprando producto terminado, sí. Si no lo estamos comprando, pues ¿cómo lo vamos a regresar? Donde se pudiera estar haciendo devoluciones sobre compras sería dentro de la materia prima. Si compramos producción en proceso, si compramos también producto terminado. Si tenemos esas tres dadas, sí podemos tener una salida de estos tres almacenes para que pueda estarse considerando como una devolución sobre compra. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado para estar verificando y revisando lo que está dentro de contabilidad. Por eso vamos a aplicar procedimientos específicos para establecer cómo se deben manejar los ingresos, ¿ok? Insisto, si nosotros vamos a hacer pruebas específicas dentro de lo que vamos a estar manejando, vamos a hacer pruebas específicas de lo que estamos trabajando. Si nosotros vemos que existen salidas de cada uno de los tres almacenes, tendríamos que verificarlo. Si esas salidas se fueron, por ejemplo, si salió mercancía de materia prima, pues verificar si se fue a la producción en proceso. Si no existe un registro de que se fue a producción en proceso, quiere decir que esa mercancía se enajenó. Entonces, esa mercancía enajenada tendría que estarse considerando como ingreso acumulable. Entonces, si tenemos mercancía que salió de producción en proceso, pues tiene que haber seguido producción terminada. Si no se fue a producción terminada es porque también fue enajenada, ¿ok? Entonces, todas las salidas de almacén, llámese de cualquiera de los tres almacenes de una industrial o del almacén si es una comercial, todas esas mercancías que están saliendo de cualquiera de los almacenes, en principio, son enajenaciones. Más sin embargo, tendríamos que estar soportando, si no son enajenaciones, qué es lo que fue o por qué fue la salida. Si fue la salida del almacén para efectos de transferirlo a la producción terminada o a la producción en proceso o para regresar al contribuyente, bueno, ahí tendríamos que ver el soporte documental que existe para poder determinar si esa mercancía se puede considerar como una devolución sobre compra o se puede considerar como una devolución al proveedor para su cambio. Entonces, ojo con esto, porque esto sí tenemos que estar haciendo pruebas específicas. Insisto, estamos hablando de ingresos. Si nosotros vamos al almacén de producción terminada y ellos deben de llevar registros de lo que están sacando. ¿Y para qué se saca la mercancía? En muchos de los casos se saca la mercancía para mostrar. Vamos a suponer, la mandamos a un lugar donde la vamos a mostrar. ¿Ok? Pero tenemos que tener el soporte documental. ¿A dónde se está yendo? ¿Por qué se está yendo? Y si nosotros estamos en un stand de promoción, pues tenemos que tener alguna documentación para poder decir, mira, aquí está donde se está mandando la mercancía a este lugar. Y la pregunta obligada, ¿se tiene que registrar en contabilidad si está dentro de un exhibición? Por supuesto. Por supuesto, hay que recordar que para eso se manejan cuentas de orden. En las cuentas de orden podemos tener mercancías en tránsito, mercancías en consignación, mercancías en exhibición. Todas esas mercancías tenemos que estarlas manejando. Entonces, si nosotros estamos haciendo pruebas específicas directamente a el área de ingresos, pues tendríamos que revisar los almacenes a ver qué tanto está saliendo. Tendríamos que revisar también los bancos para ver qué tanto estamos cobrando para efectos de IVA. Acuérdense que el IVA es al cobro. Y si nosotros estamos cobrando, ¿qué quiere decir esto? Que estamos cobrando
algo que se supone que ya se facturó. Por ahí dentro del artículo 18 tenemos algunas premisas importantes que nosotros tendríamos que estar considerando. Por ahí existe una fracción 18, la fracción creo que es la 14, donde se establece que el contribuyente que tenga préstamos en efectivo, moneda nacional o extranjera, superiores a 600,000 pesos, que estén depositados en las cuentas bancarias, si no presentamos un aviso, son ingresos acumulables. ¿Por qué? Porque se supone que si vienen de acreedores, de aportaciones para futuros o de capital social, se supone que estas tres partidas deben de estar registradas y deben de estar soportadas, pero lo más importante, el gobierno te exige que presentes un aviso donde le avises el por qué te llegaron ese efectivo, por qué tienes efectivo depositado, por qué tienes depósitos en efectivo superiores a 600,000 pesos en moneda nacional o extranjera que entraron al banco y tú lo registraste como en contabilidad como acreedores diversos o como aportaciones para futuros aumentos de capital o como capital social. Se supone que en estos tres casos tenemos que tener un soporte documental y sobre todo un aviso. Si no se le avisó al gobierno que estaban esos depósitos en efectivo, el gobierno fácilmente los va a considerar y dice el artículo 18, se consideran ingresos acumulables esos. Acuérdense que el 18 empieza otros ingresos acumulables y dentro de esos otros ingresos acumulables establece depósitos en efectivo, moneda nacional o extranjera superiores a 600,000 pesos cuando no se le avise al gobierno que son acreedores, que son aportaciones o que son capital social. Entonces, vamos a tener que hacer pruebas específicas y vamos a tener que ir sacando ejercicios que vayan en función de la aplicación práctica de lo que ya se supone que ya conocemos. Y digo que se supone que ya conocemos porque se supone que ya vimos en personas morales cuando empezamos en sexto, en séptimo, en sexto y en séptimo empezamos ya con personas morales y seguimos con lo que son declaración anual. Entonces, se supone que ya conocimos lo que es una persona moral, cuáles son los ingresos acumulables, y dentro de esos ingresos acumulables vamos a tener este tipo de eventos, como el que tengamos, imagínense, ahí están depositándole a la cuenta 600, 800, 1,000,000 en efectivo, y si la empresa no cumplió con los requisitos establecidos en el 76, que es presentar un aviso, acuérdense, y aquí entre paréntesis, hay que recordar que nosotros estamos vigilando o estamos verificando con pruebas específicas si el contribuyente cumplió o no cumplió con disposiciones fiscales. El dictamen va dirigido hacia eso, a el cumplimiento de disposiciones fiscales, porque cuando vamos a hacer el dictamen, si ustedes recuerdan, vamos a decirle que sí revisamos al contribuyente, que los estados financieros en la información fiscal declarada sí cumple con las disposiciones fiscales que estaban vigentes en ese periodo. Entonces, si esa disposición vigente en ese periodo está hecha bien, pues nosotros no tenemos más que ponerle un angulito a la empresa. Pero si existen problemas como esto que estamos comentando, que empezamos a hacer pruebas específicas a los ingresos y empezamos a ver que hay discrepancias con lo que establece las disposiciones fiscales y con lo que está haciendo el contribuyente, por supuesto que nosotros tenemos que
hacer nuestros análisis y tenemos que determinar nuestros ingresos que en realidad deben de estarse declarando y no los ingresos que se declararon, ¿sí? Es importante que lo tengamos en cuenta porque, acuérdense, dijimos que son 5 apartados en el dictamen: inicio, ingresos, deducciones, otros, lo que son estímulos y lo que son conclusiones. Dentro de lo que vamos a hacer en conclusiones es determinar si el contribuyente vamos a emitir un dictamen dentro de las 5 modalidades que comentamos. ¿Cuáles son las 5 modalidades? Dictamen sin observaciones, dictamen con salvedades, pero que no implicaciones fiscales, con salvedades, pero con implicaciones fiscales, y una opinión negativa, o de plano, si está demasiado mal todo lo que es el contribuyente, una abstención de opinión. Entonces, esa abstención de opinión se supone que nosotros le diríamos al gobierno: ¿sabes qué? Me abstengo de opinar porque esto está, pero sí, mal. Toda la información de sus declaraciones y de sus registros está mal, acorde a lo que nosotros hicimos de pruebas específicas. Entonces, no hay que perder de vista que nosotros, como contribuyentes, tendríamos que estar manejando la revisión de estos aspectos. Entonces, hay que recordar que todos los procedimientos de revisión que vamos a aplicar y que vamos a estarlo viendo en este tercer parcial son procedimientos que nosotros tenemos que aplicarle a ingresos y deducciones, a estímulos fiscales, a esos 3 elementos que vamos a estarle haciendo una revisión interna. Pues tendríamos que estarle aplicando procedimientos de los que establecen las disposiciones fiscales. Por eso es importante esta materia. Ya una vez que terminaron personas físicas, personas morales, que acuérdense, de acuerdo al 32A, ¿quiénes pueden presentar dictamen fiscal? Personas físicas con actividades empresariales y personas morales. Cualquiera de las dos podemos tenerlas manejadas dentro de lo que es la presentación del dictamen. ¿Ok? Entonces, no hay que perder de vista esto. Entonces, imagínense el dictamen que vamos a emitir. Vamos a emitir el dictamen manejando el que nosotros, dentro de nuestra opinión, vamos a decir si el contribuyente cumple o no cumple con disposiciones fiscales. Imagínense específicamente este contribuyente que no cumple con disposiciones fiscales porque hace muchas cosas raras dentro de su contabilidad. Hay mucha gente que dice: no declares, aunque ya se envió la mercancía, no declares hasta que nos pague. Eres persona moral, tienes que registrarlo, tienes que declararlo forzosamente, tienes que declararlo ya, no hay de otra. Entonces, ¿están mal o no están mal las declaraciones? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar verificando. Entonces, los procedimientos que les vamos a pasar, y les voy a pedir que se pongan en contacto con sus jefes de grupo para que ustedes puedan fácilmente recibir los ejercicios que vamos a hacer. Y vamos a hacer la aplicación práctica de lo que son los artículos 16, 17 y 18, que son los más importantes, y vamos a aplicar también los ejercicios sobre lo que son los ingresos para una persona física. Okay. Nada más que hay que recordar que una persona física, su contabilidad debe estar acorde a lo que hemos estado comentando, pero para efectos fiscales ahí entraría el juego de los papeles de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que los papeles de trabajo forzosamente tienen que estar en función de lo que son los ingresos acumulables. Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy bien vigilado para poder nosotros estar trabajando dirigidos hacia emitir un dictamen de manera profesional. ¿Okay? Entonces, sí tenemos que estar haciendo pruebas específicas
yo sé que a lo mejor muchos de ustedes van a decir, pues digo, ¿cómo hacemos una cédula? Vamos a ejemplificar. En la siguiente clase ya vamos a tener un ejemplo de cómo debimos de haber elaborado las pruebas específicas y cómo lo vamos a estar haciendo. Pero mientras, si tiene que estar viendo cómo van a aplicar las disposiciones fiscales que nosotros tendríamos que tener en puerta para poder nosotros determinar la situación fiscal del contribuyente. Acuérdense que nosotros estamos revisando al contribuyente para emitir una opinión. Y esa opinión vamos a estar atravesando nuestra firma. Y vamos a estar diciendo nosotros, si se acuerdan cómo dice el dictamen, he revisado los estados financieros del contribuyente fulanito de tal. ¿Y qué? Los estados financieros y las declaraciones cumplen con los requisitos fiscales para la determinación de los impuestos, ¿sí? Están bien determinados, si se cumplió con disposiciones fiscales, si tenemos todo bien, pues entonces si tenemos todo bien, no tiene que haber problema. Pero si está mal, si no llevan libros, si no llevan los libros que está estableciendo el artículo 28 en relación con el artículo 30 del Código Fiscal y el reglamento del Código Fiscal, 33 también del reglamento del Código Fiscal, donde se establecen las reglas para contabilidad. ¿Qué necesitamos llevar? Necesitamos llevar contabilidad, necesitamos llevar libros y registros sociales, que eso es un problema con muchas empresas. No tienen la capacidad o no saben que deben de llevar libros sociales. Todo esto que estamos manejando, imagínense lo que comentamos ahorita. Hay una aportación para futuros aumentos de capital o hay una capitalización. Hay capital, aportación para capital social variable o para capital social. ¿Dónde debe estar registrado para que esté debidamente registrado en contabilidad? Primeramente en los libros sociales. Y por ahí sí ya vimos cuáles son los libros sociales que debemos de llevar. Acuérdense, son mínimo tres registros contables que debemos de llevar, ¿ok? Entonces, esos 3 libros son actas, asambleas, accionistas. Entonces, acciones también, tenemos que llevar libros sociales, ¿ok? Y esto va a ser materia de las pruebas específicas que les voy a estar pidiendo. Voy a estarles mandando correos para que se pongan de acuerdo con sus jefes de grupo y estar mandando correos para que hagan pruebas específicas, ¿ok? Yo ya veré cómo nos ponemos de acuerdo. La próxima clase ya ponemos ejemplificado cómo debieron de haber hecho las cosas, pero sí quiero que, de acuerdo a lo que han ido conociendo dentro de su situación fiscal, su experiencia laboral, tienen que estar viendo cómo se hacen papeles de trabajo, cómo se manejan las pruebas específicas que pudiéramos hacer dentro de ingresos o de cualquier otro rubro. Ahorita vamos a empezar con ingresos acumulables. Yo creo que ahí mismo vamos a manejar lo que es el IVA lo que es el IVA trasladado. Acuérdense que la diferencia entre ingresos para efectos de impuestos sobre la renta y de valor de actos o actividades es que impuestos sobre la renta 16, 17 y 18 habla de los ingresos cuando se perciben y el valor agregado hasta que están efectivamente cobrados. Pero sí tendríamos que estar manejando cualquiera de las dos fuentes para poder estar estableciendo cuándo se debe de acumular, ¿ok? De todos modos, ahí les voy a establecer, quiero que creen un WhatsApp para que lo suban a todos y que todos estén dentro de la mismo canal para poder estar en comunicación constante. Y si tienen dudas y cualquier otra cosa, sí quiero que me pasen sus correos para estarnos monitoreando cómo lo vamos a manejar. Si tienen comentarios, háganlos a través de su jefe de grupo y manéjenlos o súbanlos al WhatsApp
que va a crear su jefe de grupo, donde vamos a estar todos juntos y ahí vamos a estar intercambiando conocimientos. No nos despedimos, seguimos en contacto, pero sí quiero que estemos muy bien ubicados. Buen día.